Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión nos encontramos, como ya es costumbre, con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días a todos, fíjate, a ti, David. ¿Qué tal? Te hemos convocado esta vez para analizar un proyecto de ley que ha sido presentado por la bancada de Acción Popular y que se llama Proyecto de Ley que garantiza la evaluación de desempeño de parlamentarios por la ciudadanía. Esto de evaluación de desempeño suena a la evaluación docente, no hay una evaluación de desempeño que les hacen a los maestros. Aquí lo que se plantea es evaluar a los parlamentarios. ¿Y cómo plantea este proyecto evaluarlos? Reduciendo el periodo congresal de 5 años a 2 años y medio y estableciendo además que solo podrían ser reelegidos una vez de manera inmediata. Entonces, en la fundamentación del proyecto se dice que esto representaría una renovación parcial del Congreso cada 2 años y medio. Pero justamente quería preguntarte si es que efectivamente esta figura encaja dentro de lo que es renovación parcial. Y además, quería destacar también que en la fundamentación, digamos, se dice que este proyecto se ha elaborado con el objetivo de evaluar el desempeño de los parlamentarios premiando con la reelección a los que hicieron un buen trabajo y que esto permitirá una mayor participación ciudadana porque se va a votar cada 2 años y medio para elegir congresistas y que por lo tanto así se va a fortalecer tanto la democracia como la gobernabilidad. Entonces, retomando la pregunta, ¿se trata de una renovación parcial, votar cada 2 años y medio por congresistas? No, en realidad no. Lo que pasa es que lo que está planteando ellos, en realidad, el autor del proyecto de reforma constitucional, lo que está planteando es una reducción del mandato, ¿no? De parlamentario, y que entonces a los 2 años y medio hay una renovación total del Parlamento. Ahora, eso no necesariamente yo creo que contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad política y parlamentaria. Es una cosa muy distinta, es la renovación parcial del Parlamento. En efecto, yo creo que lo que está detrás de esta iniciativa es buscar que la realidad política del país se vea reflejada de manera más permanente en la composición de los grupos políticos en el Parlamento. Entonces, la propuesta plantea que se reduzca el mandato parlamentario a 2 años y medio y se renueve de manera total el Parlamento, lo cual generará más inestabilidad, porque a partir de terminado el segundo año de mandato parlamentario tendremos a parlamentarios ya en campaña electoral, ya tendremos a parlamentarios de repente guiados por la coyuntura electoral a ese populismo legislativo que tanto está deslegitimando al Parlamento, y sobre todo en un periodo de 2 años y medio lo que va a ocurrir es que se va a haber una imposibilidad de construir una agenda legislativa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que lejos de fortalecer la institucionalidad parlamentaria y fortalecer la legitimidad de los actores políticos en el Parlamento, yo creo que va a erosionarla. Otra cosa muy distinta es la renovación parcial del Parlamento, donde en principio todos los parlamentarios tienen se eligen por un mandato de 5 años, lo cual permite construir una agenda legislativa. Sin embargo, la mitad del Parlamento se elige a la mitad del periodo, pero sin afectar el mandato parlamentario de 5 años. Ahora, obviamente, desde mi punto de vista operativo, lo que ocurre es que en la primera elección, cuando hay renovación parcial de parlamento, tendría que haber parlamentarios que se eligen por 2 años y medio y otros parlamentarios que se eligen por 5 años, pero eso es por única vez. Luego, en lo sucesivo, se plantearía la elección en diferentes momentos, uno a la mitad del periodo y otro al final, pero que los parlamentarios se elegirían por 5 años, lo cual, como les digo, permite construir una agenda legislativa y en segundo lugar, también permite la posibilidad de que la realidad política esté reflejada en, Ujú. en la composición del Parlamento, Claro, porque ¿no? además, Rodolfo, que coincida la elección presidencial con la parlamentaria hace que el peso de la elección presidencial tenga una influencia, un impacto en la elección del Congreso. Pero si las cosas cambian, 2 años y medio después, también se vería reflejado ese cambio en la composición del Parlamento con una nueva elección o con una renovación parcial, ¿no? Claro, inclusive creo que en anteriores entrevistas hemos planteado la posibilidad de que no sea simultánea Ujú. la elección del Parlamento con la elección en la primera vuelta, ¿no es cierto? Y más bien hemos sugerido que si bien es cierto, es bastante controversial, que se pueda elegir
el Parlamento con la segunda vuelta. ¿Y Claro. esto para qué? Para evitar la fragmentación política, que es una de las manifestaciones de la crisis institucional del sistema político que hoy tenemos, porque una fragmentación impide llegar a consensos políticos. Entonces yo creo que esa es otra alternativa o propuesta complementaria a esta, la posibilidad que la elección parlamentaria coincida con la segunda vuelta para poder evitar la fragmentación política. Ujú. Otro tema también que se plantea en esta reforma es el tema de la imposibilidad de que los vicepresidentes de la República, candidatos a vicepresidentes de la República, puedan postular al Congreso. Actualmente los presidentes de la República no pueden postular al Congreso de la República. Yo creo que esta propuesta yo creo que no es muy correcta en la medida que nosotros vemos que una de las manifestaciones o una de las causas de la crisis política es la imposibilidad de diálogo entre el gobierno y el Parlamento. Entonces, en la medida que vicepresidentes tengamos de congresista, podamos fomentar un ambiente de diálogo y sobre todo de articulación Ujú. entre el gobierno y el Parlamento, porque la idea es no estar en un constante conflicto político permanente que al último afecta a la economía, afecta a la estabilidad, el clima de negocios, etcétera. Entonces yo creo que Claro. impedir que los vicepresidentes no puedan eh, postular al Congreso de la República, creo que más bien dificulta esa posibilidad de diálogo e entendimiento. Claro, Más justamente aún, un vicepresidente que es congresista a la vez es una suerte de puente, ¿no? Entre los dos poderes del Estado. claro, y puede generar la posibilidad, el clima favorable para llegar a acuerdos políticos, ¿no es cierto? Inclusive nosotros también hemos planteado que se vuelva a la fórmula anterior de la Constitución del 79, donde los presidentes de la República también podían encabezar las listas parlamentarias. Ujú. ¿Y esto por qué? Primero, porque se entiende que los candidatos a la presidencia, en el esquema actual donde se exige un tiempo, una militancia, en el partido político, son líderes de sus organizaciones políticas. Entonces, con su condición de líderes de las organizaciones políticas y estar presentes en el Parlamento al no ser elegidos presidentes, podría también, primero, elevar el nivel del debate. Segundo, articular el ideario político de su partido en la agenda legislativa. Y tercero, facilitar también los acuerdos políticos, porque se entiende que un candidato a la presidencia tiene un liderazgo, tiene un respaldo electoral propio y por tanto puede facilitar el consenso político conjuntamente con su bancada y otros grupos y llevar adelante una agenda legislativa generada por el consenso y sobre todo también solucionar las crisis políticas que se puedan generar entre el gobierno y el Parlamento. Entonces, yo creo que eso es importante. El otro tema también que se plantea en este proyecto de reforma constitucional es la afiliación de 5 años para poder postular a determinados cargos políticos. Creo que eso ya existe en nuestra legislación electoral, obviamente en menos plazo, y creo que es importante porque permite construir una clase política y permite construir una carrera política. Actualmente es un Creo año, yo ¿no, que Rodolfo? estos Tiene años, que ser un año para poder postular, un claro, año un año, como afiliado a un partido, ¿no? Ujú. así es. Eh, y eso, ¿qué cosa? Eso permite construir, como dije, una clase política y una carrera política, porque lamentablemente lo que hemos visto durante estos últimos 30 años es una decadencia de la clase política, una decadencia de la clase política que ha estado marcado por la improvisación, por la falta de compromiso con su organización política y sobre todo por el traslado eh, sin mayor reflexión o sin mayor ponderación de personas vinculadas a la actividad privada que se trasladan a la actividad pública sin mayor expertise, sin mayor conocimiento de la cosa pública. Y los vientres de Creo alquiler yo también, ¿no? que es importante que se exija un tipo de militancia porque permite que esta clase política se construya con un determinado compromiso con su organización, Ujú. porque eso es importantísimo. Luego también se está planteando lo que ya he sabido, la reelección inmediata de los parlamentarios. En primer lugar, creo que hay que señalar que si bien es cierto, hubo un referéndum que negó esa posibilidad, yo creo que el momento constitucional es totalmente distinto, a la luz de la experiencia que tenemos y sobre todo a la luz de la necesidad de fortalecer, como vuelvo a repetir,
una clase política y una carrera política. Creo que la reelección parlamentaria permitía tener gente que tenía experiencia en el expertise político y que podría desde el Parlamento llegar a alianzas y consensos en bien, en bien de la estabilidad política. Creo que prohibir la reelección inmediata fue un error. Entonces yo creo que eso se debe pensar y reflexionar nuevamente, ¿no es cierto? Y más aún porque la reelección parlamentaria, cuando existió, no era incompatible con la renovación de la clase política. Ujú. Porque si nosotros tomamos en cuenta las últimas dos elecciones, antes de que se prohíba la reelección parlamentaria, vamos a darnos cuenta que más del 70% de los congresistas eran nuevos. Entonces no era incompatible con una renovación de la clase política. Y yo creo que en el propósito de consolidar y fortalecer nuestro sistema de partidos, nuestra clase política y construir o consolidar una carrera política, es importante pensar en restablecer la reelección parlamentaria, de pronto con algunos matices, de repente poniendo topes a esta reelección 2 o 3 periodos, para que también pueda también legitimarse y oxigenarse el sistema. Pero sin embargo, yo creo que es importante pensarlo. Y finalmente quiero hacer una reflexión, por un lado, respecto a que este tipo de reformas plantean una reflexión previa. Primero, que el sistema político nuestro, nuestro diseño constitucional, se sustenta en una democracia representativa con algunos mecanismos de democracia directa. Esto significa que no hay democracia sin partidos, no hay democracia sin ese rol constitucional que tienen los partidos, que ha sido reconocido ya en la Constitución de 79 y 93, como la función de intermediación política. Entonces, al no haber democracia sin partidos, necesitamos, necesitamos fortalecer la institucionalidad del sistema de partidos, cuyo rol constitucional es transformar la voluntad popular en las elecciones generales o regionales y locales. Y luego convertirlas, si llegan a acceder a un nivel de gobierno, en decisiones estatales. Esa función fundamental que tienen los partidos implica la necesidad de fortalecerlos. En segundo lugar, no hay sistema de partidos políticos sin clase política y carrera política. Si nosotros si nuestra democracia se sustenta en un sistema de partidos, no puede estar ausente la existencia de una clase política y una carrera política. Clase política que se entiende como un grupo de personas que tienen una vocación política, un conocimiento de la cosa pública y que se dedican a eso para generar estabilidad, generar legitimidad al sistema político. Entonces, no hay sistema sistema de partidos sin una clase política y sin una carrera política, donde los cargos de elección popular se llegue como consecuencia de una trayectoria política, para evitar lo que habíamos mencionado anteriormente, la improvisación política. Y tercero, no debemos olvidar que los partidos políticos tienen una doble dimensión. Tienen, por un lado, una dimensión como aparato electoral. Lo que pasa que creo que en la práctica de los últimos 30 años y ante el deterioro de la clase política, se ha puesto mucho énfasis al partido político como aparato electoral, como maquinaria electoral. Sin embargo, se ha descuidado al partido político como partido político escuela, como partido político que contribuye a la formación ciudadana, ¿no es cierto?, a la opinión pública. Entonces yo creo que ese aspecto es importante. Y recuerden que de nivel constitucional y a nivel legal, cuando no hay campañas electorales, el partido político cumple una función de construir la opinión pública, de educar a la ciudadanía. Y eso se ha descuidado. Entonces yo creo que todo eso en su conjunto, de esas tres premisas que he planteado, sin duda constituyen el contexto o los parámetros en lo que debe ser analizado estas reformas que se han planteado. E inclusive yo creo que hay una reforma que es muy importante, porque nosotros criticamos mucho a la clase política, en el sentido que no hay idoneidad de la clase política. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Se ha hecho una reforma constitucional para impedir que condenados puedan postular, ¿no es cierto?, a cargos de elección popular y ejercer cargos de confianza en la alta dirección del Estado, lo cual es positivo. E inclusive hay una reforma electoral que
ha generado cierta discusión constitucional respecto a que en el caso específico de delitos de corrupción, así estén rehabilitados, o sea, así cumplan su condena, no pueden participar en las elecciones. Entonces, hay una búsqueda de mejorar la clase política. Sin embargo, creo yo que analizando las cosas en su verdadera dimensión, hay un paso anterior. ¿Quién es el que filtra a los candidatos? Quien que filtra a los candidatos es el partido Del político, propio es la partido. organización política. Entonces, lo que hay que hacer también es que esa búsqueda de idoneidad en los cargos, al momento, a los candidatos para elección popular, esa búsqueda de idoneidad también debe trasladarse a los partidos políticos. No puede ser que haya condenados por delitos de corrupción o condenados por delitos graves que puedan ser dirigentes o líderes de sus partidos políticos. Entonces yo creo que esa búsqueda de idoneidad también debe ser trasladada a los partidos políticos y por ende debe plantearse una modificación de la ley de organizaciones políticas para impedir que sean por lo menos dirigentes políticos gente condenada por corrupción, para efectos de que sean el primer filtro y evitar así tener cargos de autoridades políticas cuestionadas como lamentablemente existen. Y luego creo que finalmente es importante también discutir un tema de fondo, ¿no? Que va en conjunto con todo esto, que es el tema también de restablecer el bicameralismo. Yo sé que es ingrato, yo sé que es controversial, pero la posibilidad de restablecer el bicameralismo es muy importante en esta reforma política del Parlamento. Obviamente, con claras funciones para cada Cámara y con todas las propuestas que ya se conocen, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, es la posibilidad de restablecer el bicameralismo. Yo sé que muchas veces hay mucha reacción en contra por el tema administrativo, los Y por el cuestionamientos propio administrativos. desprestigio que tiene el Congreso, ¿no? Entonces, en el ámbito administrativo hay una fórmula que se pensó también, es poner un tope de gasto al Parlamento para efectos de evitar el dispendio y ese gasto irracional que de alguna manera erosiona la legitimidad del Parlamento mismo, ¿no? Ujú. Sí, y esto nos lleva a una reflexión que ya es recurrente en nuestros análisis, que es que este tipo de proyectos de ley que pretenden solucionar un problema muy puntual sin considerar el contexto, finalmente no resuelven nada, ¿no? Lo que tiene que haber es una reforma de fondo, tanto política como del sistema electoral, que es algo que también se viene comentando. Cuando se habla de adelanto de elecciones, se dice sí, pero primero hay que hacer una reforma para que las próximas elecciones generen mejores políticos, que sean mejores personas las que lleguen a los puestos de representación en comparación a las que tenemos en este momento. Entonces, justamente falta eso, una reforma que surja del consenso, algo muy difícil en este momento, ¿no? Sí, ahí justo me has tocado un tema que quería mencionarlo y gracias por mencionarlo porque me da pie a lo siguiente. Yo sé que ahorita el tema quizás más transparente, más claro para solucionar esta crisis política que se queda a veces más insostenible es el adelanto de elecciones. Pero veo yo que todavía esto está en un proceso, ¿no es cierto? Hay mucha resistencia del Parlamento. Yo sé que esto puede ser una propuesta impopular, pero yo creo que la única forma de convencer a los parlamentarios para que puedan apoyar un adelanto de elecciones es permitirle a ellos que puedan reelegirse. Si tú les permites que puedan reelegirse, pueden llegar a un consenso político para Ujú. efectos de sacar Es un adelante estímulo, quizás la claro. alternativa más viable, ¿no? Ujú. Que es el adelanto de elecciones generales en totalidad, tanto para el presidente de la República como para los parlamentarios. Pero sin duda, ese adelanto de elecciones tiene el escollo desde el punto de vista de interés particular de los parlamentarios actuales, el hecho de que no podrían reelegirse. Entonces yo creo que si no se plantea una reelección parlamentaria de manera permanente, por lo menos se le permita, dentro de esta propuesta de reforma de adelanto de elecciones, permitirse reelegirse a los actuales parlamentarios. Con lo cual estoy seguro que se ahondaría para convencer los de que puedan llegar a un consenso sobre el adelanto de elecciones, ¿no? Ujú.
Bueno, la propuesta del adelanto de elecciones ya se está discutiendo. Vamos a ver si esto viene acompañado de reformas y si se incluye una reforma como la que estás planteando para ver si esto camina. Muchas gracias, Rodolfo, como siempre, por tu análisis y gracias a todas las personas que nos siguen en Alerta Congreso. Hasta la próxima. Gracias y saludos a todos.